Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio El Pacífico. Les saluda a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que Dios os bendiga a cada uno de ustedes, que a través de esto quiero compartir un tema muy desafiante para todos los jóvenes, especialmente aquellos que están comprometidos con el liderazgo, con este gran ejemplo de este joven Timoteo. Oremos. Soberano Padre, muchas gracias te damos, oh Dios, por darnos el gran privilegio y la oportunidad de llegar a tu presencia a través de tu único Hijo, Jesucristo nuestro Señor, para pedirte que abras nuestros ojos y contemplar las maravillas de tu palabra, y abra nuestro entendimiento para entender tu palabra y atesorar tu palabra en nuestros corazones. Y te pido, Señor, por todos mis hermanos que están, Señor, oh Dios, en diferentes lugares, sean totalmente bendecidos a través de tu palabra, y tu gracia y tu amor, Señor, sobreabunde en cada uno de ellos. Gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor, y para esto quisiera que tengamos presente lo que Dios está diciendo en el libro de Hechos, en Hechos de los Apóstoles. Ya, el tema que voy a compartir con ustedes se titula Ministerio del joven Timoteo, basado justamente en el libro de Hechos, capítulo 16, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí la palabra del Señor dice, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. El énfasis es esto, discípulo llamado Timoteo. La segunda palabra que se resalta en este versículo es, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio. Estimados oyentes, quiero mencionarles en este momento. Para mí, como joven que era, yo me entregué al Señor más o menos a los 17 años. Y cuando leí por primera vez de este pasaje, en relación con Timoteo, me fue de gran ayuda y de gran bendición. Y aproveché la oportunidad, a través de ella, leer más y conocer la vida de Timoteo. Y no solamente de Timoteo, sino también de José y de Daniel como jóvenes. Esto me ayudó a crecer en mi vida cristiana, en mi vida espiritual, pero al mismo tiempo también me fortaleció y me desafió para entrar al ministerio. Por este motivo, quiero compartir algunas cosas importantes de la vida de Timoteo. Primero, mira los datos personales de Timoteo. ¿Quién es este joven? Entonces vamos a mirar algunos puntos importantes. Primero, veamos su nombre. La palabra dice aquí que este joven se llama Timoteo. ¿Y qué significa Timoteo? La palabra Timoteo, o este nombre, es un nombre griego que significa temeroso de Dios, significa honrando a Dios, que adora a Dios, y el último, amado de Dios. Como ustedes pueden darse cuenta, estimados oyentes, este nombre Timoteo es un nombre tan hermoso y tan lindo, verdaderamente, que nos motiva a buscar al Señor como debiera de ser. Ahora, fíjense ustedes, esta primera palabra, cuando dice temeroso de Dios. Cuando relacionamos en la Biblia, cuando dice temeroso de Dios, encontramos en Proverbios 1:7, cuando dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor. Lo define como el principio de la sabiduría. Ahora, también encontramos en Proverbios capítulo 8:13, donde menciona que el temor a Dios es aborrecer el mal, es aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino y la boca perversa. Así dice el Señor en estos dos pasajes. Ahora, la segunda dice el Señor aquí que significa honrando a Dios, que adora a Dios, y el último, amado de Dios. Ese es el significado. Ahora veamos el asunto de su padre. Podemos mirar aquí quiénes fueron sus padres. Timoteo era hijo, pero de un matrimonio de yugo desigual. Su padre era griego, su madre judía llamada Eunice, de una mujer de mucha fe.
su abuela Loida, y una mujer piadosa y maestra. Ambas mujeres eran mujeres de mucha fe que transmitió en la vida de este joven Timoteo. En tercer lugar, podemos ver su tierra natal. Timoteo era de la ciudad de Listra y de la provincia de Galacia, tal como nos dice Hechos capítulo 1 al 2. Dice la palabra del Señor: después que llegó a Derbe y a Listra, he aquí, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Entonces, eso era la ciudad, tierra de este joven. Ahora, podemos mirar la cuarta, su preparación académica y ministerial. Este joven era un joven preparado desde su niñez, tal como la Biblia nos enseña. Pero vamos a mirar rápidamente dos cosas importantes para poder encontrar su preparación. Primero, su preparación básica. Está basado justamente en 2 Timoteo 3, 14 al 15, y luego Deuteronomio. Vamos a mirar esos pasajes que nos van a ayudar a entender su preparación. Primeramente, podemos ver que en 2 Timoteo 3, 14 al 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí el énfasis que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Con esto nos lleva a entender que los judíos tenían la práctica de enseñar a sus niños desde pequeños. Ellos se instruían a base de la palabra del Señor para su crecimiento espiritual y su relación, mantener íntimamente con el Dios Todopoderoso. Podemos mirar esta palabra en el libro de Deuteronomio 6 y luego Deuteronomio capítulo 11. Hay dos pasajes, lo relacioné para que podamos entender lo que Dios quiere decirnos, cómo era su mandato para su pueblo, para enseñar a sus hijos. La palabra de Dios dice así: estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. En el capítulo 11, 19 dice: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahora, miren ustedes, acá dice: repetirás a tus hijos, hablarás de ellas. ¿Dónde? Estando en tu casa. ¿Dónde? Andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y ahora en el versículo 11 añade la palabra: enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esa es la enseñanza que los judíos tenían que poner en práctica en la enseñanza a sus hijos. Enseñar a sus hijos la palabra de Dios, para que estos chicos crezcan en la sabiduría de la palabra del Señor, en la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué podemos encontrar? Miren ustedes, dice la palabra del Señor que Timoteo era un discípulo de Jesucristo, un discípulo del Señor. Mira, en Hechos de los Apóstoles, aquí que hemos leído hace ratos, podemos ver lo que el Señor está diciendo, ¿no? Miren ustedes, cuando menciono acá que su preparación básica de Timoteo, es algo importante que nosotros podemos entender lo que dice el Señor. Acá en esta parte dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así dice el Señor, para enseñar también a otros. Estimados oyentes, esto es justamente lo que el Señor nos enseña a través de la palabra de Dios. Miren ustedes, discípulo, acá dice discípulo, era un discípulo. Ahora, discípulo justamente se refiere a aquella persona que se convierte en un alumno, en un seguidor, en un aprendiz, uno que está en la escuela de aprendizaje. Esto es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, que mantiene una buena relación con su maestro. Ahora, en este caso, con el apóstol Pablo, como era el maestro, podemos darnos cuenta que él ha sido un siervo, un discípulo del apóstol Pablo en aquel entonces. Por eso es importante que nosotros podamos tomar en consideración cuando dice la palabra del Señor: persiste tú en lo que has aprendido. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Eso es lo que el Señor está diciendo.
desde la niñez. Ahora, en este versículo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En el capítulo 3:10 de segunda de Timoteo dice, pero tú has seguido mi doctrina. Ahora, es interesante lo que el Señor está mencionando aquí, ha seguido mi doctrina, ha seguido mis enseñanzas. Entonces, esto nos hace recordar el principio que habíamos dicho, mira, que tuvo una preparación básica. En esa preparación básica, mira, lo que el Señor quiere decirnos a nosotros, que como los judíos habían puesto en práctica la enseñanza de Dios, entonces encontramos que la madre y la abuela enseñaron a sus hijos la palabra del Señor. Entonces, eso llevó justamente a que este joven se haya preparado totalmente en la palabra del Señor. Tenía ese conocimiento bíblico. Entonces, podemos nosotros tener presente lo que Dios dijo, ¿no? Mira, enseñarás a tu hijo cuando te levantes, cuando te acuestes, estando en casa, estando en el camino. Mira, enseñando en todo lugar, en todo sitio, en cada momento a nuestros hijos. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Un padre que toma esa responsabilidad delante de Dios y se sacrifica en enseñar a sus hijos cada día, cada mañana, cada instante, en cada oportunidad, entonces verá un hijo fuerte, nutrido de la palabra del Señor. Será un joven que salga triunfante y victorioso. Así tendrá ese gran gozo a ver a su hijo lleno de la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Ahora, entiendan esto, cuando un niño es preparado y cuando crece, dice la palabra del Señor, no se apartará del camino del Señor. Aun cuando dice sea viejo, volverá al Señor. No se aparta para nada. Él sigue ese camino que el Señor ha trazado. ¿Por qué? Porque está aferrado a la palabra del Señor. La segunda cosa que podemos encontrar, la persona, mira, que se aferra a la palabra del Señor, prospera en todo, especialmente en su vida ministerial. Es una persona que crece grandemente, nunca se aparta del camino de Dios, llegará a ser un buen ministro de Jesucristo, tal como está escrito en la palabra del Señor. De tal manera, estimados oyentes, nosotros tenemos que aprender a confiar en la palabra del Señor. Cuando el niño crece en la palabra del Señor, llega a ser adolescente y joven, es un joven fuerte, un joven de gran bendición en el ministerio. Será un buen líder dentro de la congregación. Dios le utilizará grandemente, como este caso que estamos viendo en el joven Timoteo. Como podemos darnos cuenta, esto puede llevarnos a nosotros a ver algunas características importantes en la vida de Timoteo. Miren ustedes, después de hablar su preparación básica y su preparación ministerial que tuvo este joven en la palabra del Señor, siendo instruido por la abuelita y por la mamá, ¿no? Imagínense ustedes, es interesante ver que él relaciona esa vida con el Señor, con el Dios Todopoderoso. Y como hemos visto también que fue, dice, un gran discípulo del Señor, al mismo tiempo de buen testimonio, justamente es la palabra del Señor que cambia, transforma a la persona para ser un líder de acuerdo a la voluntad del Señor o de acuerdo al corazón de Dios. Como encontramos David, dice, fue según el corazón de Dios, para que él haga de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, este joven que se agarra firmemente del Señor y vive de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces este joven será grandemente utilizado por el Señor. Será un instrumento para la gloria de Dios. Será un joven victorioso. Enfrentará todo tipo de problemas, de dificultades, habrá tentaciones, pero él saldrá victorioso, porque la palabra del Señor dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Se dan cuenta? El joven que está nutrido de la palabra del Señor, entonces será un joven victorioso. Las tentaciones que vienen, él saldrá victorioso. Él tendrá las puertas para salir, escapar de toda tentación, como lo hizo José en su debido tiempo. Ahora, estas características que podemos encontrar en Timoteo es algo interesante para nosotros, para poder tener en mente. Por eso que justamente el apóstol Pablo había tomado a él en su segundo viaje misionero, hermano, para ser partícipe, imagínense, del equipo misionero. Desde aquel entonces podemos darnos cuenta que Timoteo, mira, ya tomó parte de ese equipo y comenzó a salir a todo lugar, mira, predicando, enseñando la palabra del Señor.
Y lo más interesante, lo más hermoso que podamos encontrar en Timoteo es llegó a ser a un pastor de la iglesia. Ahora, mira, justamente algunas características que resalta en la vida de Timoteo, vemos esto. Primero, era de buen testimonio. Como hemos leído aquí en Hechos 16:2, dice, todos daban testimonio. Mira, buen testimonio, lo de Listra y de Iconio, buen testimonio. Y cuando leemos nosotros en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, ahí dice, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Podemos darnos cuenta que era un joven de buen testimonio. Aún Pablo mismo recomendándole a través de esta carta que se mantenga dando ese buen testimonio como él mismo lo aconseja. Mira, testimonio, buen testimonio con su palabra, de buena conducta, sea un hombre lleno de amor, lleno de fe, mira, y se mantenga esa pureza en su corazón. En otras palabras, sea un joven santo. Eso es lo que está diciendo el Señor. La segunda característica que encontramos aquí en la palabra del Señor es que era hijo espiritual y amado del apóstol Pablo, tal como dice en 1 de Corintios capítulo 4, 17, segunda de Timoteo 1, 2. Podemos darnos cuenta lo que la palabra del Señor dice que era amado del apóstol Pablo. Cuando es amado, indica que él es hijo espiritual. Es decir, que Timoteo se convirtió, mira, cuando Pablo visitó a esa ciudad. Ahí él entregó su vida. Entonces Pablo era el padre espiritual. Ahora, imagínense ustedes, como él se entregó al Señor y como hemos visto hace ratos que él se convirtió en un discípulo, entonces él aprendió todas las enseñanzas que el apóstol Pablo le había dado. Esto es importante, esa buena relación. Y aquí dice, amado del apóstol Pablo. Es decir, el amor de Pablo se manifestaba justamente grandemente en este joven Timoteo. Pero es importante ver también que esa relación que también mantiene, mira, Timoteo justamente con su maestro, es decir, con el misionero Pablo. Por eso es importante ver dentro del liderazgo es mantener justamente nuestra relación con nuestro pastor o relación con los líderes, otros líderes de la iglesia. En tercer lugar, podemos darnos cuenta que el Señor dice, mira, que fue fiel en el Señor. 1 Corintios 4:17. Así está escrito, fiel en el Señor. Fue un hombre, un joven fiel delante de Dios y delante de la sociedad donde estaba viviendo. Esto es importante, se relaciona justamente con su buen testimonio y mantener esa fidelidad hasta el final, a pesar que había muchos problemas, dificultades, había ciertos temores inclusive en él. Por eso Pablo también lo alienta, lo anima al decirlo, mira, yo no nos he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Manténgase firme y fiel en el Señor. Eso es lo que recomienda el Señor y también Él va a mantener esa virtud. La cuarta, mira, verdadero hijo en la fe. 1 Timoteo 1:2. Verdadero hijo en la fe. Ahora, cuando leemos Tercera de Juan, podemos darnos cuenta, dice, cuánto el pastor o los líderes se gozan cuando los hijos andan en la verdad. Y aquí dice que era verdadero hijo, era un verdadero, no era un falso, sino verdadero porque él demostraba su fe en el Señor. Mira, demostraba su fe en el Señor. Qué lindo es ver cuando un joven tiene mucha fe en el Señor, en el Dios Todopoderoso. Como dice la palabra del Señor que alimenta, mira, desarrolla, nos hace más fuerte, nuestra fe crece. Por eso dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que dice la palabra del Señor que era un joven verdadero hijo en la fe. Y la cuarta, era temeroso y santo. 1 de Timoteo 5:22, podemos darnos cuenta, como al principio hemos visto, temeroso de Dios en su significado, ¿no? Y dice santo. Es interesante, apartado de todo mal, apartado de todo pecado, consagrado solamente para Dios. Un joven dedicado para el Señor y el servicio del Dios Todopoderoso. En sexto lugar, podemos ver otra virtud importante aquí. Dice en Filipenses 2:19, fue un buen servidor, es decir, compañero y ayudante, porque viajó, acompañó al apóstol Pablo casi en todos sus viajes misioneros, y era un ayudante ejemplar, estaba allí en todo para
acompañar y ayudar al apóstol Pablo en la obra misionera. Es importante ver estas cualidades. En séptimo lugar, podemos darnos cuenta que era un joven de mucha confianza, es decir, fiel colaborador, tal como dice Romanos 16:21. También podemos darnos cuenta, en octavo lugar, era un hombre de Dios. Miren usted, hombre de Dios. Es que lindo ver que este joven, mira, tenía ese título dicho por el mismo Señor, hablado por el mismo Dios, que era un hombre de Dios. En este tiempo justamente se necesita jóvenes que sean de Dios, consagrado, entregado al Señor, que todos puedan ver en nosotros o ver en el joven que verdaderamente es un joven que pertenece al Dios Todopoderoso, que camine de acuerdo a la palabra del Señor, o que tenga en mente lo que Dios había dicho, que somos ciudadanos del reino de los cielos. Caminar en este mundo como ciudadanos, caminar como ciudadanos del reino de los cielos, no como ciudadanos de este mundo, sino como ciudadanos del reino de los cielos. Así dice la palabra del Señor, porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Estimados oyentes, eso es lo que el Señor enseña a cada joven, ¿no? Para que sea de grande bendición. Entonces dice aquí, era hombre de Dios. El último fue fiel ministro de Jesucristo. Mira, fiel ministro de Jesucristo. Esto es importante ver lo que dice el Señor. Mira, si esto enseñas a los hermanos, dice 1 Timoteo 4:14, serás buen ministro. Mira, buen ministro de Jesucristo, nutrido de la palabra del Señor. Y como este joven había aprendido desde la niñez la palabra del Señor por su mamá y por la abuelita Loida, ahora imagínese usted, pueden darse cuenta que también él había aprendido la doctrina, la enseñanza del apóstol Pablo. Así que él estaba totalmente nutrido de la palabra del Señor, llegando a ser justamente un fiel ministro del Señor Jesucristo. Y aquí dice, de Jesucristo. Esto es importante para que nosotros o los jóvenes puedan considerar cuando están llamados al ministerio, deben ser fiel ministro del Señor, enseñando la palabra de Dios tal como Dios lo pone en su corazón. Estimados amigos, espero que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes a través de esta pequeña reflexión. Oremos. Soberano Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar delante de ti. Guarda, proteja, cuídanos, Señor Dios, y bendiga, Señor, a todos mis hermanos. Bendice, Señor, a todos mis hermanos que están en diferentes lugares del mundo. Bendice, Señor, a todos los participantes del Radio Pacífico. Señor, empezando desde el director y todos que están ahí, Señor, bendícelos, guarda, proteja, cuídalos, Señor. Que tu gracia y tu amor sobreabunde, Señor, en cada uno de ellos y sean llenos cada día de sabiduría, de inteligencia y conocimiento, entendimiento, para que anden conforme a tu voluntad, para que anden dando gracias cada día, Señor, y tomando siempre tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la vida, la salud. Gracias, Señor, Dios mío, por guardarnos también en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Padre, que la gracia sobreabunde en los corazones de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.